¿Qué significa que un presidente golpee a su mujer? Más allá de si estaba embarazada o no, el momento en el que Alberto golpea a Fabiola, Alberto estaba ejerciendo como presidente de la nación argentina. Además de las ahora conocidas múltiples infidelidades, estamos hablando de un presidente que estaba sosteniendo una imagen muy particular. Hoy vemos a un presidente que golpeó a su mujer, pero en ese momento, cuando estaba sucediendo esto, no era lo que estábamos viendo de él. Podríamos hacer como un recorrido acerca de la opinión pública, de la mirada que teníamos todos los argentinos de Alberto. No sé si recordás que Cristina Fernández lo presenta, ¿bien? Como su fórmula que lo iba a acompañar, en realidad como la figura principal de la fórmula. Presidente. Ella se pone en el rol de vicepresidente desde su perfil moderado que tenía Alberto, que igualmente ellos tenían, no sé si te acordás, una gran historia. Alberto había estado con Néstor en lo que era el jefe de gabinete y habría sido muy crítico hacia Cristina, entonces sorprendió muchísimo y en ese momento en el gobierno de Mauricio Macri fue como un boom porque con ese perfil moderado y que si hacían o no la alianza con Massa era probablemente lo que terminó sucediendo la victoria. Sí, primera vuelta. Imposible Así de ganar. fue. Superaron en ese momento Macri Pichetto. Exactamente. Por mucho. Por mucho superaron. Y había toda una gran esperanza porque en ese momento era la figura, era el volvimos, era el asado de vuelta. Había todo un entusiasmo acerca de la figura de Alberto Fernández. Ahora, seguime con esta reconstrucción porque cuando empieza Fernández tenía una de las imágenes positivas más altas que tuvieron los últimos presidentes. Sí, totalmente. No sé si te acordás vos de el 80% que se mencionaban en los diarios acerca de la imagen en los primeros días de un acontecimiento que marca al gobierno de Alberto Fernández, Sí, como es la pandemia. la pandemia. ¿Por qué lo marca? Bueno, porque nos marcó la vida a todos, Sí. pero principalmente porque él estaba ocupando un rol de poder en esta situación. Estos primeros días se empieza a ver todo lo que era las clases que nos daba Alberto. El pizarrón, no, las filminas. Eran con filminas. Estaba ahí, Alberto se ponía, las pasaba, mostraba datos. Hasta era medio como morboso. Tantos muertos tuvimos en estos últimos tantos días. Y había algo como una cuestión de... Él se sentía cómodo en ese momento. Sí, él era profesor universitario, o sea. Lo acompañaba este 80% de imagen positiva. Mucha gente que no lo votó decía, está laburando bien durante la pandemia. Principio de la pandemia, obviamente. Acordate también que había algo que era esa figura de la alianza que había entre Larreta y él. Sí. Que se juntaban, que El hablaban, AMBA. que se mostraban, que el AMBA. Entonces había algo como, ojo, porque como que no hay grieta. Y había toda una cuestión. Era todo amor y paz. La frase que a mí más me queda de eso, me acuerdo un día estar en casa y escuchaba él que se va a aplanar la curva. Sí. Bien, cuando se aplane la curva y bueno, a medida que pasaban los días, ese proceso no llegaba. Como la inflación, ahora. Y lo que le llegaba pasando era que en 15 días, y la cuarentena se fue haciendo poquito a poquito más larga. Sí. Las personas empezaron a afrontar las distintas realidades, que es lo que estés encerrado. No sé si te acordás vos del caso Vicentín. El caso Vicentín fue un caso muy importante en lo que es la trayectoria de la opinión para Alberto, porque empieza ahí como a verse las primeras internas que empiezan a ver entre la figura de Alberto con el ala del kirchnerismo más duro. Ese caso fue muy duro para la opinión pública, fue el primero en que los medios salieron a explotar y demás, pero va a llegar un momento que cambia para siempre la figura de Alberto Fernández en la opinión de mucha gente. Empiezan a difundirse sobre una foto, Sí. pero que no la habíamos visto, ni vos, ni No, ni se nadie. sabía que había una foto. Medio como pasa ahora con los famosos videos de Alberto con mujeres. Sale rotundamente a desmentirlo el expresidente de la nación. Y días después sale una foto de un cumpleaños, bien, en Olivos, La quinta presidencial. donde había más gente de la reglamentada que se podía estar, sin Sin distancia barbijo. social, sin barbijo. Se estaba rompiendo las normas que el gobierno de Alberto Fernández estaba promoviendo para el resto de la población. Eso fue terrible porque vos desde un lugar de poder sos quien ejercés ese ejemplo y encima lo desmentiste. Y eso fue un golpe muy duro para el gobierno. Pasa la pandemia y eso lo va a acompañar para siempre en lo que sigue de su mandato. Y va a llegar otro suceso que es, se empieza a reactivar la economía. Una economía que estaba totalmente muerta, pero porque no había nada, porque estábamos encerrados. Y empieza a afrontarse con la realidad económica que había sido un segundo plano al principio por la pandemia, porque había cosas de salud muy importantes. Y empieza a encontrarse con eso.
Y una de las internas que empieza a aparecer es la de su figura de ministro de Economía, no sé si te acordás. De Guzmán. De Guzmán. Ese ministro elegido por él, personal de su confianza. Un día de la nada fue insostenible y la pata interna del gobierno dijeron que había que sacarlo a Guzmán. Sí, de hecho renuncia a él, se termina yendo. Por un comunicado, fue todo medio Sí, raro. por Twitter. Venía de semanas Guzmán en la cual él estaba renegociando constantemente lo que era la deuda del FMI, y ese era como su rol, ¿viste? Sí. Bien. Provoca una especie de corrida bancaria. En el momento de que Guzmán renuncia, sube el dólar, más de lo que estábamos acostumbrados que esté subiendo en el último tiempo, en ese momento. Y aparece una inestabilidad de quién iba a ocupar ese lugar. Sí. Una semana de bastantes problemas, y me acuerdo patente que empezaba todavía más aún el tema de la interna del gobierno. Estamos hablando lo que es en Argentina el ministerio más importante del país. Sí, sin lugar a dudas, sin discusiones. La figura que ponen es una figura que dura muy poquito tiempo. Sí, figura cercana a Kicillof, Silvina Batakis. Bien. Pero dura muy poco porque la gente, la opinión pública, no veía en esa persona la solución al problema económico que veía. Y si no hay credibilidad en la persona que están, y si no hay una banca contundente, probablemente no va a funcionar. Y acá aparece el ultimátum del gobierno de Alberto, que vos ya tenías. Una pandemia que se te hizo muy larga. Todo lo que decías ya nadie te creía porque no lo demostrabas con los hechos. La economía estaba en la cuerda floja. La pelea interna también. Todo eso lo percibía la gente. Había una crisis de poder, ¿sí? Exactamente. ¿Quién tenía más poder, Cristina o Alberto? Y aparece Massa, que había sido muy importante para ganar las elecciones. Sí. Y Cristina, viendo también que se venían las elecciones, decide confiar, porque acá hay una gran decisión, en poner con Massa, que no es ningún... Bueno, ya lo sabemos, a Massa de ministro de Economía. Sí. Ahora, el Massa ministro de Economía en campaña... Era casi un presidente. Era un presidente. Sí. ¿Y qué pasa con la figura del presidente que estaba, por un lado, la vicepresidenta, y por el otro lado estaba Massa? Bueno, empezó la palabra Albertítere, que esto, que el gagá, el tar... Siempre en Argentina hemos tenido una tradición acerca de los presidentes, Ilia, ponele... De la Rúa, que... O Irigoyen, siempre como que hubo algo de, en determinados momentos, que los presidentes se ponen gagá. Sí. Se la quieren hacer a Milei y está ahí siempre como defendiéndose de eso también. Biden hace poco. ¿Qué hace en este momento y por qué se conecta directamente con esto? Y para mí por esto es peor todavía el caso. Alberto va a tomar como una agenda de esa Argentina que hoy ya no se ve, por lo menos. No significa que no exista. Sí. O que no vuelva a resurgir, ni significa que sea peor o buena, no es el video para hacerlo, pero la agenda de los derechos, la agenda del rol de la mujer en la sociedad, veníamos de un gobierno en el que se terminó el tema del aborto, de la ley. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos. Bien. Entonces él va a ponerse como un abanderado en lo que es el tema de derecho. Va a decir, bueno, mi bandera para agarrarme, ya que no puede ser la economía y mi excusa va a ser la pandemia, pero no me es suficiente, va a ser la bandera de los derechos humanos, del progresismo social. Y eso es un problema porque en su narrativa, en ese momento, queda totalmente manchado por la noticia que nos acabamos de enterar. A ver, termina el gobierno de Alberto, empieza algo que pasa siempre cuando gobierna un partido contrario al que se estaba ejerciendo, ¿no? Que es como una suerte de auditoría, ¿no? Empiezan a salir chanchullos, se empieza a ver causas de esto, de aquello. Hay una causa que involucra a la secretaria de Alberto, que es una causa de seguros de Banco Nación. Entonces empieza a investigar los teléfonos de esta persona que trabajaba directamente con Alberto Fernández, persona de su confianza, entran en revisión por el Poder Judicial y ahí aparece, ¿no? Esto que es a la ex mujer, ahora sabemos que ex mujer de Alberto, denunciando que Alberto, que su marido la estaba golpeando. Había fotos, había todo. No se sabe cómo esto se filtra a la prensa y Fabiola termina haciendo la denuncia y finalmente... No se sabe si es ella o es otra persona, llega a televisión, fotos de Fabiola golpeada, mensajes que se manda a la pareja en su momento, bueno, todo tipo de información que nos confirma este escenario. Y que ¿sí? Puede haber mucho más. Lo que se termina apareciendo con todo es que Alberto es golpeador, es infiel y es lo más recalcitrante del machismo que él mismo estaba tratando de destruir. ¿Hay algún sector del peronismo interesado en destruir a Alberto?
¿O viene solo desde Fabiola que quiere hacer justicia por todo lo que sufrió? Acá quiero plantear, como acabas de decir vos, Lauti, la imposibilidad de presentar una identidad falsa. No, nosotros aprendemos cuando estudiamos comunicación que lo que vos proyectás como imagen pública siempre tiene que ser un reflejo de la realidad. Sí, quizás resaltás lo que más te gusta de vos, quizás escondés algún error o tratás de disminuirlo, pero tenés que ser vos lo que comunicás. Y acá está confirmado que esta persona estaba comunicando algo que no tenía nada que ver con lo que él era. Pensemos de vuelta en Sí. ese Alberto que presenta a Cristina en campaña tocando la guitarra con el Era el perro, tío Alberto. paseando el perro. Era el tío Alberto que, ojo, porque... Y esto es importante, siempre hay indicios. ¿Te acordás que habían esos tweets que él había tratado Sí. de tal manera, pero en ese momento no, porque la opinión pública y lo que se veía y la ola era mucho más fuerte que cualquier tweet de afuera, que viejo que hubiera sido. Entonces, como dice Mati, es imposible. Después, en medio de la campaña, hoy todavía se sostiene, se quiso acusar a Milei de violento, o sea, digamos, de ejercer violencia contra las mujeres. Si bien hay muchos videos públicos de Milei insultando a todo tipo de personas, hombres, mujeres. Bueno, muy distinto fue lo que después pasó con Alberto, que directamente hay fotos de su mujer golpeada. Claro, por él. pero... Entonces digo, Sí. ¿cómo el discurso se contradice incluso con la acusación que le hacen al espacio opositor? Es complicado y es el problema en el que está envuelto en este momento la oposición, el peronismo, que probablemente hay pensamientos, hay causas, hay cuestiones que hay gente que tiene que dar esas batallas y que tiene que pensar así, y no pueden todos pensar de una manera, y hay personas que pueden creer que tiene que haber ciertas políticas, ciertos ministerios y más. Ahora, Igual- ¿qué pasa cuando las personas que son quienes guían esto, quienes conducen, Se pasan por el culo las Eso. causas nobles. entonces eso es increíble? Se lo pasan por el culo. Ujú. Sí. Identidad. ¿Por qué es tan importante la narrativa, no? Cuando hablamos de que uno tiene que ser coherente con uno mismo. Porque si no, cuando pasa esta situación, es imposible que la gente te crea. Alberto había construido una imagen de padre de familia. Entonces hoy se filtra una infidelidad de él Ujú. y te destruye lo que hayas construido. No hay coherencia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Si te gustó el video, no te olvides de dejarle me gusta y suscribirte a nuestro canal principal Identidades el Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Identidades-el Podcast, y en TikTok, Identidades el Podcast. Por favor, suscríbete y da me gusta.